Metodología. Para realizar la investigación, primero se pensó en la mejor manera para obtener los datos de manera más confiable y que fueran precisamente los que ayudaran a resolver de forma íntegra la finalidad de esta. Primero que nada, fue definir qué lenguajes de programación existen, cuál es su uso, a qué problemáticas se enfrentan y cuál es el resultado que se obtiene al utilizarlos. La información que se encontró al ahondar en esto fueron las clasificaciones que se conocen como generaciones de los lenguajes de programación, que se han organizado así de acuerdo a las fechas en que se crearon y por el uso que tienen cada uno de ellos. Son 5 generaciones desde los años 50 hasta la fecha actual. Hay algunos que ya son considerados obsoletos, pero hay otros que se mantienen vigentes por la efectividad y las soluciones que ofrecen. Después de conocer cuáles son las generaciones de los lenguajes de programación, se buscaban mediante rankings en páginas web confiables cuáles son los que son vigentes y cuáles son los que están en pleno auge en esta era digital para la creación de las diversas apps, tanto para plataformas web como móviles. Al comparar las diversas fuentes, se llevó a una recopilación de 10 lenguajes, ordenados del más al menos popular. Se buscó información más detallada de cada uno de ellos en diferentes libros donde se ahonda de manera más precisa las funciones, ventajas y limitaciones de cada uno. La obtención de las apps más populares fue de manera similar, solo que exclusivamente para esta información se buscó no solo en rankings, sino en videos que arrojan el estilo de vida más actual de las personas que hacen mayor uso de las apps, lo que desembocó en una gráfica donde se muestran las 10 apps más utilizadas de acuerdo a su número de usuarios. Como primera parte de la exposición hablaremos de las generaciones de los lenguajes de programación, las cuales son 5. Primero hablaremos de la primera generación. La primera generación tiene sus orígenes en los días en que se codificaba a nivel máquina, aún llevándose a cabo bastantes trabajos con lenguajes de primera generación. El código máquina y su equivalente más humanamente legible, el lenguaje ensamblador, representan la primera generación de lenguajes. Estos lenguajes dependientes de la máquina muestran el menor nivel de abstracción con el que se puede representar un programa. El lenguaje de máquina está formado por cadenas de ceros y unos, por lo tanto, para realizar un programa se necesita de programadores altamente entrenados. Algunos ejemplos de lenguajes de esta generación son el Fortran y el Algol, que presentaban las características de abstracción matemática, estructura física plana y consistían únicamente de datos globales y subrutinas o subprogramas. Segunda generación. La segunda generación de lenguajes fue desarrollada a finales de los años 50 y principios de los 60, y ha servido como base para todos los lenguajes de programación modernos. La segunda generación de lenguajes está caracterizada por su amplio uso, la enorme cantidad de bibliotecas de software y la gran familiaridad de aceptación. Tercera generación. Los lenguajes de tercera generación, también denominados lenguajes de programación moderna o estructurada, están caracterizados por sus potentes posibilidades procedimentales, abstracción de datos, compilación de módulos en forma separada, orientación a objetos y estructuración de datos. Los lenguajes de esta clase se pueden dividir en 3 amplias categorías: lenguajes de alto nivel de propósito general, lenguajes de alto nivel orientados a los objetos y lenguajes especializados. Los lenguajes especializados han sido diseñados para satisfacer requisitos especiales y a menudo tienen una formulación y una sintaxis únicas. Cuarta generación. A lo largo de la historia del desarrollo de software, siempre hemos intentado generar programas de computadora con cada vez mayores niveles de abstracción. Los lenguajes de la primera generación trabajaban a nivel de instrucciones máquina, el menor nivel de abstracción posible. Los lenguajes de segunda y tercera generación han subido el nivel de representación de los programas de computadora, pero aún hay que especificar distintos procedimientos algorítmicos perfectamente detallados. Durante la pasada década, los lenguajes de cuarta generación han elevado aún más el nivel de abstracción. Los lenguajes 4GL o lenguajes de cuarta generación fueron proyectados para estar más cerca del lenguaje natural. Los lenguajes para acceder a las bases de datos son generalmente descritos como 4GL. Quinta generación. Combina la creación de códigos basados en reglas, la administración de reutilización y otros avances. Programación basada en conocimiento, método para el desarrollo de programas de computación en el que se le ordena a la computadora realizar un propósito en vez de instruirla para hacerlo. Es una clasificación para los lenguajes de programación que incluye aquellos que emplean la programación con restricciones para resolver problemas en lugar de emplear algoritmos escritos por el programador. La mayoría de los lenguajes basados en restricciones, los lenguajes de programación lógica y los declarativos, son lenguajes de quinta generación.
Mientras que los lenguajes de programación de cuarta generación son diseñados para desarrollar programas específicos, los de quinta generación son diseñados para que la computadora resuelva un problema dado sin un programador. Los lenguajes de quinta generación suelen emplearse en la inteligencia artificial. Prolog, OPS5 y Mercury son ejemplos de los 5GL. 2. Listado de lenguajes de programación más populares. Aunque el artículo es del año anterior, se hizo una comparación respecto a otros rankings de este año para ver si había un cambio significativo en los lenguajes considerados en cada uno. Pero por la fuente y el autor de este artículo decidí basarme en él para hacer mi listado, ya que como menciona, hay ciertos lenguajes muy populares, pero todo depende de la orientación que quieras tomar al convertirte en programador y la elección de estos rankings suele variar muy poco. Tenemos que en primer lugar se encuentra Java. El lenguaje de Poe más novedoso es Java, de Sun Microsystems de Mountain View, California. Como asegura la gente de Sun, es un lenguaje de programación simple, orientado a objetos, distribuido, interpretado, robusto, seguro, de arquitectura neutral, portátil, de alto desempeño, de multihilos, dinámico, dócil y de propósito general. Java soporta programación para Internet en la forma de applets Java independientes de la plataforma. Los applets son aplicaciones de Java que son cargadas y se ejecutan en el entorno de tiempo de ejecución de Java. Luego tenemos PHP. PHP fue concebido en otoño de 1994 por Rasmus Lertor. Las primeras versiones no distribuidas al público fueron usadas en sus páginas web para mantener un control sobre quién consultaba su currículum. La primera versión disponible para el público a principios de 1995 fue conocida como herramientas para páginas web personales. Consistían en un analizador sintáctico muy simple que solo entendía unas cuantas macros y una serie de utilidades comunes en las páginas web de entonces, un libro de visitas, un contador y otras pequeñas cosas. Después tenemos JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. A pesar de su nombre, JavaScript no guarda ninguna relación directa con el lenguaje de programación Java. Legalmente, JavaScript es una marca registrada de la empresa Sun Microsystems. Después tenemos Python. Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum a principios de los años 90, cuyo nombre está inspirado en el grupo de cómics ingleses Monty Python. Es un lenguaje similar a Perl, pero con una sintaxis muy amplia y que favorece un código legible. Se trata de un lenguaje interpretado o de script, con tipado dinámico, fuertemente tipado, multiplataforma y orientado a objetos. Python es un lenguaje que todo el mundo debería conocer. Su sintaxis simple, clara y sencilla, el tipado dinámico, el gestor de memoria, la gran cantidad de librerías disponibles y la potencia del lenguaje, entre otros, hacen que desarrollar una aplicación en Python sea sencillo, muy rápido y, lo que es muy más importante, divertido. Objective-C. Objective-C es el lenguaje compartido por OS X y iOS, y el más utilizado por los desarrolladores de aplicaciones avanzadas. La primera parte analiza en profundidad los aspectos del lenguaje, y la segunda detalla cómo utilizar la librería de clases en que se basan los distintos sistemas operativos de la manzana. Después tenemos Ruby. El lenguaje Ruby fue inventado por Yukihiro Matsumoto en Japón en 1995. Siguiendo la tradición de los lenguajes de programación que han sido desarrollados recientemente y que gozan de popularidad, Ruby es un lenguaje interpretado y orientado por objeto. Mats admite que se inspiró en los lenguajes Perl y Python, pero Ruby es mucho más orientado a objetos. De hecho, todo en Ruby son objetos. En Japón, este lenguaje goza de una popularidad mayor que la del lenguaje Python, que también es muy popular en el mundo entero. Ruby es un lenguaje genérico que se puede utilizar en muchos campos, desde procesamiento de texto y programación web con CGI, hasta ingeniería genética y programación comercial a gran escala. La comunidad Ruby sigue creciendo mundialmente y ahora que también ha salido la plataforma Ruby on Rails para programar aplicaciones web, este lenguaje cobra cada día más seguidores. Después tenemos Perl. A principios de los 90, un programador llamado Larry Wall decidió facilitar las cosas para la elaboración de tareas comunes bajo el entorno Unix. Así decidió crear Perl. Un lenguaje noble, sencillo y práctico para quienes se inician y para aquellos que estaban acostumbrados a programar en C o en C++.
Perl es una excelente herramienta para facilitar el procesamiento de grandes volúmenes de información sin sacrificar rendimiento, debido a que se basa su propia sintaxis en la mayoría de las herramientas de Unix. Esta característica hace de Perl un lenguaje ideal para la elaboración de CGI en un servidor de Internet. C y sus variantes. El lenguaje C y sus variantes son los lenguajes de programación por excelencia. De los citados en esta lista es el más antiguo y sirve como base a otros. Por ejemplo, es la base de Java. Es un lenguaje genérico que permite realizar aplicaciones para distintos usos. Después tenemos SQL. SQL significa lenguaje estructurado de consulta. Es un lenguaje estándar de cuarta generación que se utiliza para definir, gestionar y manipular la información contenida en una base de datos relacional. Y para finalizar tenemos Swift. Swift es el lenguaje de moda para el desarrollo de aplicaciones para los productos de Apple. Está diseñado para integrarse con los frameworks Cocoa y Cocoa Touch. También se puede usar cualquier biblioteca programada en Objective-C y llamar a funciones de C. Swift es un lenguaje rápido y eficaz que proporciona información en tiempo real y se integra a la perfección con código escrito en Objective-C. 3. Aplicaciones más populares. Para realizar la siguiente gráfica se analizaron dos fuentes de información. La primera es un video donde se enlistan las apps más populares entre jóvenes que podrían abarcar una edad entre los 15 y los 25 años. Y la segunda fuente es un ranking más global, en el que se toman en cuenta todos los sectores de todas las edades, lo que funciona mejor para este informe, ya que es información más general y no tan específica de un grupo. A continuación se muestra la gráfica, la cual está representada en millones de personas. Facebook cuenta con 1.600 millones de usuarios, YouTube, Gmail y WhatsApp con 1.000 millones de usuarios, QQ con poco más de 800 millones de usuarios, Messenger con 800 millones de usuarios, Qzone tiene poco más de 600 millones de usuarios, al igual que WeChat, Viber tiene 600 millones de usuarios e Instagram tiene 400 millones de usuarios. De acuerdo a la información recabada, podemos resumir brevemente que existen 5 generaciones de lenguajes de programación, que son primera generación, lenguaje máquina, segunda generación, lenguaje simbólico, tercera generación, lenguajes de alto nivel, cuarta generación, programación orientada a objetos y quinta generación, lenguajes naturales o inteligencia artificial. Los lenguajes más populares entre los programadores son los siguientes. En primer lugar tenemos Java, después PHP, JavaScript, Python, Objective-C, Ruby, Perl, C y sus variantes, SQL y por último Swift. Después tenemos las apps con mayor popularidad de acuerdo al número de usuarios, que son, en primer lugar Facebook, después YouTube, después Gmail, después WhatsApp, QQ, Messenger, Qzone, WeChat, Viber y para finalizar Instagram.